otra moción que se presentó en fecha 11 de agosto, que se metió en el pleno extraordinario del 18 de agosto, pero el presidente dijo en su momento que las mociones se trataban en pleno extraordinario, por lo que, además así consta en el acta, que se puede leer, que se pasaba a un pleno ordinario. Este grupo esperaba que, debido a que no se debatiera esa moción, se incorporara como punto del orden del día en el primer pleno ordinario. Esto no ha sido así, por lo que vuelvo a exponer esta moción. Este grupo... A ver, está hablando de mociones y tal, pero ¿qué mociones? Vamos a ver, bien, vale, bien. A nosotros nos dan de que esto Vamos a ver, bien, vale, bien. Pero la anterior. Es el Occital que se viene, que viene No, el extraordinario. es esta moción que se presentó el 11 de agosto para el pleno extraordinario, también por desconocimiento, pero como nadie no lo sabíamos, en este caso este portavoz no lo sabía, lo presenté para el pleno del 18 de agosto, que era un pleno extraordinario, pero es una moción donde se hace se pide una serie de cosas relativas a la empresa Occital. Bueno, pues, como iba diciendo, este grupo lo único que quiere saber es si la empresa Occital está cumpliendo pues, con las actividades tanto de trabajos que fue contratada como de otras actividades que hace, como por ejemplo la limpieza diaria o la recogida de basura. Nos consta que el técnico responsable de controlar este tipo de trabajos está pasando incidencias semanalmente de incumplimientos de la actividad. Y la pregunta nuestra es, ¿qué se está haciendo desde el equipo de gobierno para corregir esas incidencias? También se hace mención a qué tipo de control realiza el ayuntamiento en relación, en la moción esa se hace una mención, a qué tipo de control realizaba el ayuntamiento en relación a la salud laboral e higiene de los trabajadores. Y si cumple la vigencia normativa laboral como obligación que tiene como contratista. Eso es lo que decía esa moción. El pasado 18 de agosto se hizo en el pleno extraordinario a propuesta del Grupo Popular, como el orden del día de apoyo a la familia del trabajador fallecido en el accidente laboral, de que se emitiese un informe. Porque, según dice el propio acta de ese pleno, dice, porque tiene derecho a saber lo ocurrido dada la gravedad. Este grupo presentó moción para que se emitiese un informe por los técnicos municipales competentes en esa materia. Y también se han presentado escritos con el registro número 2826 solicitando el informe de los técnicos municipales. Hoy estamos a 21 de octubre. Han pasado 2 meses y pico de aquel incidente. No tenemos ningún informe ni nada que se asemeje. Da la sensación de que este tema, que es de tanta importancia, o así se dio aquí, y se dijo, porque estábamos hablando de un accidente laboral con resultado de muerte, no interesa. Aquí solo hacemos comisiones y plenos para lo que interesa a una parte del pleno. Pues desde este momento, este grupo quiere decir bien claro que no vamos a seguir haciendo el juego del interés particular y partidista como se está manejando esto. Los plenos y las comisiones están para debatir lo que proponen tanto el equipo de gobierno como el equipo de la oposición. Y si no quieren que sea así, que se diga muy claro, para que sepamos todos en qué campo estamos jugando. Esto era lo que decía la moción presentada por este grupo el pasado 11 de agosto y que se trató en pleno, pero no se trató, se expuso, se dejó exponer, sin más, que así consta en el acta de ese día. ¿Terminó? Sí. Bien. La intención del equipo de gobierno, después de aquel pleno, 18, fue revisar junto con el equipo del ayuntamiento, con el interventor,
secretario las condiciones y la información de todo el contrato de la empresa Occital. Y la intención fue contestar a ese escrito, ¿no? Y así se hizo, fecha 19 de octubre. No, bueno, se hizo al día siguiente, se ha modificado, porque no tuvo salida ese escrito. Quedó hecho, pero no salió del ayuntamiento en contestación a la carta. Os entrego el documento, os lo leo, en el cual dice que el contrato del ayuntamiento con la empresa Occital es el mismo que existía con la UT Servigor. Es decir, como usted conoce, un contrato de servicios para la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de parques, etc., a cuyo expediente completo lo habéis tenido a disposición y se puede volver a acceder en cualquier momento. Segundo, en relación a la aclaración sobre el cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral por parte de la empresa, a la relación existente de la empresa Occital y Emilio Volado y a la corrección de la normativa de permisos de los vehículos de la empresa Occital, deben dirigirse a la misma. Nosotros no tenemos esa documentación, la tienen ellos. En resumen, lo que quiere decir es que cualquier incumplimiento de la empresa con la normativa laboral no es competencia del ayuntamiento. Bueno, yo discrepo en el tema. El ayuntamiento no tendrá competencias en el tema laboral contractual del trabajador con la empresa, pero sí. Perdóname, sí. En cuanto a lo que has dicho de los partes de incidencia municipales, sí, que se hacen mensualmente, semanalmente, bueno, semanalmente, pero se remite mensualmente, el equipo de gobierno lo que hace es tratar con los responsables de Occital a la hora de revisar los cumplimientos de esos servicios, en cuanto a recogida de sedes, recogida de podas. Ha habido modificaciones en los calendarios, así que se intenta con ellos el que en todo momento vayan cumpliendo. Se intenta que cumplan el contrato. Pero tú lo has dicho, se intenta. ¿Pero por qué no se cumple ese contrato y se viene paulatinamente desde muy atrás incumpliendo? Desde que nosotros hemos entrado, hemos tenido, no voy a decir multitud, varias reuniones con ellos a medida que van surgiendo problemas concretos y los vamos tratando para darles solución. Es que a mí me sorprende que un técnico municipal con sus empleados municipales estén diciendo constantemente las irregularidades que está incumpliendo una empresa y que no se haya puesto coto a eso. Dices tú, pues vamos a ver, algo no, es que no entra en la cabeza de nadie. Decir, vamos a ver cómo es que paulatinamente durante años se estén incumpliendo cosas y al final no se llegue a reparar esa. Y sigamos a fecha de hoy con lo mismo. Y dices, oye, vamos a ver qué. A medida que nos vamos encontrando con incidencias, las vamos acometiendo. De hecho, esta semana iba a haber tenido una reunión que la he aplazado para la semana que viene para estar con los responsables de Occital y limar unas cosas que están pendientes, que están sin resolver. Entonces, a medida que van saliendo, se van tratando. Sin más. ¿Puedo? A ver, me da la impresión de que estamos, entre comillas, distrayendo un poco lo fundamental. En su día, y por parte del Grupo Popular, se planteó muy claramente algo muy importante y muy grave. Informes claros, concisos, creíbles y fiables respecto de lo que ocurrió con ese accidente con resultado de muerte. Se quedó en que en una semana se iba a dar un informe y una respuesta a esto. Ha pasado 2 meses y sigue sin hacerse. Yo no sé si no se entiende la gravedad que esto tiene o si esto se pasa de puntillas y ya veremos qué consecuencias tiene. Solo quiero dejar eso en el aire. Simplemente, si no se ha hecho informes porque desde el ayuntamiento no se entiende que sea competencia del municipio. Yo entiendo que sí, se entregó hasta donde nuestro cometido llega el informe que se solicitó a la empresa Occital como empresa responsable y a la policía local que tuvo una personación y se hizo entrega de aquel informe. Vale.
desde los servicios Yo municipales... no lo veo así. Esto... Don yo, a ver, ¿habéis acabado? Sí. Vamos a ver. O no sé si estamos todos debatiendo lo mismo, o a lo mejor estoy yo espeso por la mañana. Vamos a ver. Al hilo del pleno extraordinario que se solicitó por parte nuestra, que yo entiendo que es lo que está también en el espíritu de la pregunta que hace el grupo regionalista o la moción, independientemente del contrato, es decir, de que haya quejas del contrato, de que si no se limpia bien, no se funciona bien o lo que sea. Eso es aparte. Pero en el caso, yo creo que más grave que ha ocurrido en este ayuntamiento, desde que yo tengo conocimiento de ello, que es la muerte de un operario municipal, lo que nosotros pretendíamos entonces, y creo que es lo que se pretendía, es que se hiciese un informe por parte de los servicios técnicos municipales, que en este caso pues serían de dos tipos. Uno, cumplimiento de contrato desde un punto de vista técnico-jurídico, y dos, cumplimiento del contrato desde el punto de vista, digamos, técnico-laboral. Para eso lo tienen que hacer los técnicos correspondientes del ayuntamiento. El técnico jurídico, pues para saber si en su día el contrato que asume Osital en las condiciones que en su día resultó adjudicatario la UTE anterior, esa persona estaba adscrita al servicio donde sufrió el accidente de trabajo, no lo estaba, en qué condiciones se desarrollaba y demás. O sea, eso desde el punto de vista jurídico, si estaba, porque en su día, cuando se subrogó el personal, había una relación de personas, dice, bueno, para el servicio de la RSU, creo recordar que iban 2 personas, y para el servicio de limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines y demás, creo recordar que iban 5 personas. Y yo, al final del contrato, recuerdo que el fallecido iba en un servicio que no tuvo nada que ver con su muerte en el accidente, es decir, iba al servicio de parques y jardines y falleció en el servicio de residuos. Entonces, yo eso, desde mi punto de vista muy personal, entiendo yo que es un incumplimiento del contrato. Entiendo yo. Bien, pero eso es lo que se pide. Lo que se pide es que alguien, los responsables, el secretario interventor, ingeniero municipal o quien sea, haga un informe, no diciendo que nadie es responsable de nada, sino simplemente que se limite a decir en qué condiciones, desde el punto de vista técnico-jurídico, se redacta el contrato y si la empresa adjudicataria lo está cumpliendo, y luego desde el punto de vista técnico-laboral, si esa persona pues estaba haciendo las funciones para los que les hubiese de contrato. Yo entiendo que eso es lo único que se pide, no se pide nada más. Tampoco entiendo que nadie, aquí, vamos, yo por lo menos no veo con nadie ánimo de que se incrimine a nadie. Es decir, esto pasó un accidente, por desgracia, tuvimos la consecuencia tan dramática que tuvimos, pero yo sí entiendo que nosotros como ayuntamiento sí tenemos responsabilidad, a lo mejor no directa en lo que ocurrió, por supuesto, pero sí del momento de velar por el control de lo que ocurrió. Y eso va a devengar una serie de consecuencias. Supongo que habrá indemnizaciones, bueno, los seguros discutirán. Entonces, yo creo que en eso nosotros algo tenemos que ver. Ya sé, Jara, que tú me dices que no tenemos nada que ver. Yo no lo tengo tan claro. Por eso en su día solicitamos el pleno extraordinario. Y lo que sí me sorprende es que no se hayan hecho sus informes a mí. Eso me sorprende. Lo que hicimos fue lo que acabas de comentar. Subir desde el pleno, revisar el documento, el contrato y de ahí de traer que no tenemos ninguna, que cualquier responsabilidad a la hora. Pero eso quiero decir, ¿quién lo firma? El contrato lo firma el ayuntamiento. ¿Quién firma la conclusión? La conclusión de ausencia de responsabilidad. Esa es la contestación a la carta. No es Hombre, informe. por lo menos le podéis firmar, porque, vamos, No es un informe. Simplemente ha sido vamos. el haceros llegar una carta que tenía que haber salido al día siguiente de Esto por lo menos tendrá que ir firmado, porque Te lo he entregado. simplemente en vez de ver Esta es la que debió salir, no salió nunca, y con las prisas de ahora salió esto. no, traemos Se ha creado ya. Vale. Entonces, lo que se hizo fue la revisión del contrato y en esa línea se contestó al documento
digo de Occital. Lo que vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Abel una vez. Lo que está claro, que Occital no estaba limpiando una piscina de una organización privada, sino estaba haciendo una labor para el ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento, tienes una empresa que está haciendo un servicio, tienes que exigir unos informes porque ha habido un accidente, pero no está... Se le ha exigido y se ha Y entregado. unos informes aparte del ayuntamiento, tú como ayuntamiento tienes que exigir también si estaba cumpliendo esos requisitos, exactamente, pero como ayuntamiento, siendo alguien externo, un informe externo de Occital. Por favor, si os dije aquí en el pleno que eso era todo incierto, que estaba diciendo que era un accidente en su trabajo habitual, perdón, en itinere, cuando era su trabajo. Estabas leyendo las casillas al revés. ¿Al revés era? Sí. Si lees, te salían todas negativas porque estabas leyendo la contraria. A lo que hemos No, llegado. lo sacamos. Sí, claro, lo Lo sacamos. sacamos y ves y compruebas que la casilla que es correcta es la otra. Y coincide en todas. Estaba contestando correctamente. No, revisa. Manuel, me sorprende, de verdad. Me sorprende. Oye, que es que lo volví a leer después de estar del pleno. Observa la casilla y comprueba la lectura de la casilla. Compruébalo, por favor, y me lo dices. Una última cosa. Reitero, insisto. He dicho un informe serio, riguroso, respecto de algo tan importante, donde se hable y se diga si las normas y la formación eran adecuada, si todas estas cosas que dice la ley de hoy día, que está muy dura con respecto de eso. Me refiero a un informe en serio, no aquello que era un manuscrito igualito el uno del otro de los dos responsables, entre comillas, de la empresa Occital. Aquello no era un informe, aquello era una tomadura de pelo, como suena. Un informe de otro no sabemos lo que es, o no lo sabemos. Igual que cuando se dice una factura es una factura, como todas las de la ley. Pues esto es lo mismo, pero más importante todavía. No vengamos con eso no era un informe, eso era un cachondeo. Además, un cachondeo en una situación así, pues no tiene ninguna gracia. Insisto y reitero, un informe como tiene que ser, eso es lo que pido. Yo, a ver, como el grupo del PP lo pidió en su momento, ¿no? Ese informe técnico del Servicio Técnico Municipal, técnico jurídico, técnico laboral, y parece ser, ¿no?, que en ese pleno extraordinario sí estábamos de acuerdo en que se solicitase eso. Entonces yo creo que la respuesta, o sea, lo que se pide hoy es si eso se va a dar o simplemente hay que conformarse con vuestra palabra de decir que no hay ninguna responsabilidad. Creo que va por ahí, ¿no? O sea, si el ayuntamiento se compromete a darnos a los grupos políticos y al resto de los vecinos del municipio, evidentemente, el informe técnico del Servicio Técnico Municipal, jurídico y laboral respecto a la muerte y las circunstancias de ese fallecimiento. Esa es la pregunta. Como hemos contestado, al día siguiente se revisó el contrato y se No, pero un informe, no una opinión. y se consideró que no teníamos la competencia. ¿Pero quién lo consideró? El equipo de gobierno junto con los técnicos. ¿Eso está firmado en Pero, algún papel? no, ¿Eso es hay un informe firmado? Hay un acta de un pleno donde dice que hay que hacer ese informe. Que el informe le queremos, donde esté la Y el firma de compromiso estos de que una semana estaba. trabajadores. Claro, si es verdad que está hecho ese informe técnico que avala, jurídico y laboral, que avala que no, el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad, pues se supone que tanto el secretario como el interventor no tendrán ningún problema en firmar ese documento y en hacernoslo pasar, o sea, evidentemente, porque si no, la información no es fluida, es opaca y es rara. Entonces, si realmente está todo correcto, pues joder, pasárnoslo y ya está. Y así se queda todo el mundo Y si tranquilo. no, que se diga por escrito que no, que el ayuntamiento no tiene competencia, eso es, y ya El está. ayuntamiento no... Pero hay una cosa que está muy clara, si se hace un pleno para un tema, se acuerda en ese tema, lo lógico es que el equipo de gobierno se ponga a trabajar en ello y que así lo pone en el acta. Se contestará Se contestará, llevamos 2 meses con esto. Yo tengo una última pregunta. Nos gustaría, bueno, pues que saliese de hoy concretada la fecha para la Comisión Informativa de Economía que quedó aplazada para la revisión de las ordenanzas fiscales, incluido lo del IBI. Entonces, no dejarlo para febrero, para marzo o para cuando sea, sino que de este pleno salga una fecha para esa primera comisión de trabajo sobre la revisión de las ordenanzas fiscales que quedó aplazada en el pleno anterior.
partiendo de que vosotros era una propuesta vuestra, con lo cual entiendo que vuestra voluntad es que se cambie, que los únicos que votaron en contra fue el Grupo Popular, entonces entiendo que el equipo de gobierno estará a favor de tener esa comisión, vaya. Se votó, no en contra, perdón. No se votó, no, se votó el aplazamiento. Nosotros votamos el aplazamiento, pero ellos la presentaban para que fuera firme, entonces lo lógico es que se ponga una fecha de una comisión. Debatir la comisión. Claro. Se puede proponer, juntar, como vamos a tener una comisión de presupuestos, incluirlo en esa comisión, por ejemplo. Vamos a ver. Yo creo que lo que ella pretende es un tema lo suficientemente importante para tratarlo exclusivamente. Es decir, vamos a ver, si tú vas a tratar el tema del IBI, es decir, nosotros también tenemos una propuesta para hacer, eso implicaría, en base a esta propuesta que yo tengo aquí, creo que no se presentó por día. Sí. Bien. Esto implicaría, lo primero, habría que hacer un estudio. Bueno, habría que hacer un estudio, yo lo siento por David, porque nos saturamos de trabajo, de lo que iba a suponer un poco esto en cuanto a cuantificación, cuánta gente puede estar aceptada, porque el fondo es bueno. Nosotros ya anunciamos que íbamos a hacer una propuesta de bajar 15 puntos en 4 años el coeficiente del IBI para eliminar el recargo del Estado, pero desde luego si se aplica esto, nosotros retiraremos la propuesta. A lo mejor esta pues tiene más carácter social que la nuestra, que era más general. Nosotros hablábamos de hacerlo en general. Esta afecta más a un colectivo que puede ser más justo que sea así. Pero eso implica un estudio y eso implica, es un tema monográfico. Es un tema monográfico. Yo creo que mezclar las cosas con los presupuestos y demás. Vamos a ver, los presupuestos, todavía no está aprobado el presupuesto del gobierno regional, no hay ni siquiera borrador, con lo cual no se sabe qué financiación va a haber para los ayuntamientos. El presupuesto del Estado sí se va a aprobar ahora, con lo cual ya se sabe la financiación que va a venir para los ayuntamientos. Yo creo que un ayuntamiento como este, pequeño, de menos de 5.000 habitantes, sin saber si el gobierno regional le va a aprobar, por ejemplo, el Fondo de Cooperación Regional, qué subvenciones va a haber de servicios de regional, no puede hacer su presupuesto porque no sabe verdaderamente con qué medios va a contar. Entonces tampoco es tan urgente, pero sin embargo esto yo creo que ya tiene la suficiente enjundia para tratarlo per se. Es una opinión. Simplemente lo de juntarnos era por tener una única comisión de economía. No era otra cosa. Yo quiero añadir... No he marcado fecha de decir la semana que viene, sino cuando se trata el presupuesto, no es que quiera ser la semana que viene, es decir, juntarnos que hubiera una comisión de economía. Yo quiero añadir que nuestra moción de IBI, aunque es fiscal, es social. Entonces vuelvo a recalcar, porque era la otra ruego que tenía, que creo que es imprescindible que haya una comisión informativa con los servicios sociales a la que acudan tanto el trabajador, la trabajadora, como el educador social, donde se nos haga esos informes, donde realmente, porque puede ser que hagan un informe donde digan que no existen familias en ese estado de necesidad y se puedan beneficiar. O sea, creo que es imprescindible que los servicios sociales hagan un informe de cuál es la realidad social del municipio, previo a casi cualquier medida económica. Porque es que es absurdo empezar a gastar solo por impulsos o por cosas que son más vistosas. Tendré una sesión de trabajo con los servicios sociales, desde el equipo de gobierno, y a raíz de eso pues tendremos una comisión para tratarlo. Pero que coincida que puedan acudir ellos. O sea, yo personalmente no quiero un informe, quiero que vengan ellos. Sí. No, pero digo, tener una reunión previa para que puedan realizar el trabajo. Lógicamente. Porque no necesariamente tiene que ser una comisión, puede ser una reunión de trabajo. Puede ser Claro, una reunión de trabajo. A ver, yo desde ya muestro mi total disposición a venir a una reunión de trabajo que no se llame comisión informativa, no tengo ningún problema. Sí, ya está. ¿Cómo va? ¿Sin orden?